Pasamos a la tercera conferenciante, Dolores Serrano Niza, que es profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de La Laguna. Ha participado en diferentes proyectos de investigación, entre ellos el actual Vestir la Casa. Su interés se centra en la lexicografía árabe medieval y su irradiación a otros ámbitos socioculturales, interés que acompaña con la perspectiva de género. Su presentación de hoy se titula Disfrazados con marlotas hemos de entrar en las fiestas, el largo recorrido de una palabra y de la prenda de vestir a la que nombra. Bueno, buenas tardes ya. Quiero, en primer lugar, sumarme al homenaje que le estamos haciendo al profesor Rodríguez Sousa y también felicitar a la organización de este encuentro, retardado, pero increíblemente interesante, al menos para mí. Quiero empezar diciéndoles que, por circunstancias que no vienen al caso, justo hace una semana acompañé a un grupo de trabajo de compañeros de la Universidad de La Laguna que iban a recoger muestras a la zona de exclusión del volcán de La Palma. Tuve el privilegio de entrar ahí y, aunque yo soy filóloga, como ya saben, pero bueno, tuve el privilegio de acompañarles y caminar por dunas de cenizas, sabiendo que debajo de mí estaban un montón de casas, ¿no? Mientras al lado pues rugía un volcán y aparecía la colada ardiendo. Como yo realmente me dedico a esto de recuperar la memoria en este proyecto que tenemos, además con las emociones, ¿no? Se puso en valor ese trabajo que estamos haciendo, ¿no? Afortunadamente, el vulcanismo canario no hay víctimas humanas, pero se ha perdido muchísima memoria, muchísima cultura material de siglos de personas y, por supuesto, de viviendas, ¿no? Entonces, como digo, este trabajo de recuperación de una parte de la memoria cobra una especial importancia en este contexto, al menos para mí, y estoy segura que ustedes lo entenderán así también. Entonces, también quiero decir que he sido obediente en las directrices de la organización y he elegido una pieza que estuviera en el museo, o unas cuantas, y también traigo, para seguir la metáfora que nos decía Elena, traigo un trabajo hilvanado para probar y que sirva para suscitar un poco de debate. Bueno, dicho esto, yo me decidí a seleccionar la misma lámina que Laura Rodríguez Peinado, pero por razones totalmente diferentes. Verán ustedes, a mí lo que me llamó la atención es, y esto va a ser el objetivo de esta charla, ¿no? Es mi preocupación, que al fin y al cabo es una preocupación constante en la filología, que es la búsqueda de la identificación de la palabra y la cosa, ¿no? De llenar de contenido todas las cosas que nombramos. Me llama la atención la inestabilidad terminológica con la que tratamos las piezas que a menudo en ellas estamos investigando, ¿no? Y me explico. Miren, fíjense en la transparencia, en la ficha de seres que nos da la información sobre la pieza que tenemos, ¿no? Vean cómo en el contenido se nos explica cómo se dibuja en la parte inferior el corte y la decoración de la aljuba. Sin embargo, un poco más abajo en la misma ficha, cuando nos informa sobre las piezas que están físicamente en el MAM, descubrimos lo siguiente, que con el número tal se conserva un fragmento del peyote, ¿no? Es evidente que en este contexto preciso es obvio que son palabras que se están refiriendo a un mismo objeto, a esta prenda de vestir que quizás vamos a poder encontrar, y no lo dudo, en algún otro lugar con otro nombre, con otra denominación. Entonces, a la luz de todo esto me hago, y creo que podríamos hacernos todos, muchas preguntas, ¿no? Pero una de ellas es, ¿son realmente sinónimas? Si no lo son, ¿por qué se confunden e intercambian? Cosa que dentro de la semántica es imposible que ocurriera, ¿no? Desde la teoría de semántica.
¿Tendrán algo en común la aljuba y el peyote que hace que se confundan? Bueno, estas son algunas de las preguntas y con muchas divergencias lexicográficas, eso, vamos, desde luego. Vamos a dar por sentado que la aljuba es una palabra de origen árabe y en cambio, ¿qué es lo que está ocurriendo con el peyote? Este término tiene un recorrido etimológico muy curioso porque de hecho procede del latín. Y a pesar de esta etimología, y aquí no hay que hacer mucho caso de la definición que están leyendo en el diccionario, ni en el de autoridades, ni el de la lengua castellana, en realidad la aljuba y el peyote tienen una cosa muy interesante en común, y es que los dos entran al castellano a través del árabe, en un contexto histórico realmente fascinante para arabistas y para investigadores, para historiadores, ¿no? Entonces, además los documentos nos dicen, por ejemplo, el tratado de Hernando de Talavera, nos dicen que ya peyotes y aljubillas y asallos y sayuelos con muchas pliegues en las caderas. Y además, en la pragmática de los Reyes Católicos, en 1501, o sea, son pocos años los que se llevan, declaran que traigan aljubas y pelotes, que es una variante de peyotes, ¿no? Y otras ropas de prenda. Entonces, si volvemos un poco a este tratado de Talavera, podemos comprobar además que en 1501, cuando el embajador de los Reyes Católicos se va a Egipto, hace esta comparación y dice: su traje de encima se diferencia poco del que vuestros granadinos llaman aljubas, y los españoles marlotas. Bueno, lo dejamos un momento aquí y siguiendo con el planteamiento que les había dicho, ahora voy a añadir otra línea teórica, ¿no? O otro concepto. Esa línea teórica que marca la indumentaria como un distintivo social, que esto lo tenemos muy claro. Bueno, algunos autores afirman que el concepto de moda aparece en los albores del siglo XIV. Esto es interesante porque realmente estos autores están hablando de toda Europa y en realidad lo que dice es que los hombres y las mujeres en ese momento de las ciudades empiezan a asumir ciertas tendencias y a rechazar lo viejo y a sustituirlo por lo nuevo. Muy bien. Dicho esto, ¿qué está ocurriendo en este mismo periodo en la península ibérica? ¿A qué se denomina exactamente nuevo y a qué se denomina exactamente viejo? Esta es yo creo que es la pregunta clave, ¿no? Es evidente que se va rechazando cosas del guardarropa medieval, esto es lógico, y eso se hace según la documentación, que prendas como el peyote y la piel se fueron retirando, y esto nos lo dice Bernis precisamente, porque a finales del siglo XIV era la prenda de vestir apropiada para los más ancianos y para aquellos que detestaban los vaivenes de la moda. Bueno, los conservadores, digamos, ¿no? Y además la propia Bernis en otro sitio nos dice, insiste, que es de notar cuando se refieren al traje de la generalidad de las mujeres, aluden a sayas, bonetes, monjiles, hábitos, etc., pero no a pelotes ni aljubas, que por entonces debían ser nombres anticuados. El subrayado es mío, porque me parece muy interesante esta cuestión y porque además entra una tercera palabra en este laberinto de palabras que ya les estoy transmitiendo, el término marrota con el que he titulado mi intervención, ¿no? Si se fijan en esto y desde el punto de vista de la investigación, y con esto no les voy a descubrir nada nuevo, pero si alguien que se acercara por primera vez a ciertos textos y buscara estas palabras, diría que la aljuba, el peyote y la marlota son tres nombres que les damos a una misma cosa. Y es precisamente esta situación, y en mi opinión, y es lo que intentamos hacer en nuestro proyecto, la que hay que revertir a toda costa. Porque el vocabulario, en mi opinión, es un órgano casi de visión o de comprensión, ¿no? Yo ahora en La Palma solo veía ceniza y colada, pero mis compañeros vulcanólogos y geógrafos veían muchísimas más cosas que yo no era capaz de ver, porque para mí aquello era todo lo mismo. Es decir, que cada palabra llena de significado el texto, los documentos de los cuales vivimos como investigadores, ¿no? Y nos permite ver realmente lo que en él se está mostrando. De manera que cuando los significados desaparecen, cuando a nuestro entender
se vuelven sinónimas tantas palabras que en realidad pues no lo van a hacer, lo que hacemos es empobrecer nuestra documentación, ¿no? Y vamos borrando las palabras, borrándolas, reduciéndolo o pixelándolas hasta que el contenido queda desfigurado, ¿no? Esto me gustaría poner aquí un ejemplo. Esto es un documento que Joaquín Albarracín editó ya hace algunos años y es una carta de dote donde se dan 6 camisas labradas, una marlota de grana morado, un polote de chamelote, una cedría. En realidad, al final, como no sabemos la diferencia de las cosas, como no vemos esas palabras, no se nos representa, lo que vemos es un inventario con un montón de ropa, con textiles nada más, con telas y ropa, ¿no? Bueno, el caso es que es verdad que a partir del siglo XIV se pone la moda en el vestir, ¿no? Y se pone de moda ciertas costumbres que vamos a llamar moriscas. A los cristianos vamos a decir que les gusta esta exótica o extravagante moda, teniendo en la casa real a sus principales seguidores. Enrique IV es el prototipo de esta moda morisca, es verdad, pero no solo, porque la propia Isabel la Católica, según consta en las cuentas de Gonzalo de Baeza, por ejemplo, se compran pues 21 varas de septí, morado para el cuerpo y verde para el forro, para una marlota que quería usar la reina. En el mismo contexto causa furor una costumbre entre la clase alta, que ya se ha nombrado aquí, la del juego de caña. Y resulta ser que el vestuario estelar para ese menester era la marlota, precisamente esta prenda, ¿no? Esa prenda que hasta ahora, según documentos, era lo mismo que la aljuba y además, y esta a su vez lo mismo que un peyote, ¿no? Entonces, aparece en la documentación compartiendo estos textos, pero sabemos que no es lo mismo porque lo acabamos de comprobar cuando se compra tejido para confeccionar una marlota para la reina católica. ¿Cómo era eso? Bueno, pues por un poco de suerte, porque el problema de los textiles, al contrario que en la arqueología, es que quienes trabajamos las telas pues tenemos pocos referentes materiales, ¿no? Hemos conservado, ya Antonio Urquizar la puso aquí, la famosa marlota, quizás de Boabdil, no sabemos si realmente le pertenecía, pero al menos tenemos una ligera idea de cómo era esta marlota. De hecho, el Museo del Ejército, que es donde está ahora, la tiene entre sus 20 piezas imprescindibles del museo, o sea, es el top. Entonces, ¿cómo eran estas marlotas? Si consultamos a lo que vamos siempre, ¿no? A los diccionarios, pues bueno, nos van a aportar una cierta imagen que igual contrasta un poco con el ejemplar que se conserva en el museo, ¿no? Para el diccionario, bueno, todos hacen alusión a que es una vestidura morisca, bien, no vamos a dudarlo, que se ciñe al cuerpo. En fin, como el diccionario de la lengua vive, o sea, se nutre de autoridades, pues lo normal es que digan lo mismo, ¿no? Pero aparte de esto, también es un arabismo. Es una palabra rara en árabe, hay que decir, es del neoárabe realmente, y bueno, está ahí, y Corrientes dice que es una especie de ensayo mujeril. No obstante, hasta ahora, y en mi opinión, la descripción más atinada que yo he encontrado de lo que puede ser una marlota nos la da Carmen. Bueno, antes de eso, perdón, que me he saltado aquí algo. Lo más importante que quiero que se fije es que la primera vez que se documenta la palabra, mis compañeras me dicen que soy muy pesada con este tema, pero es que es muy importante. Entonces, la primera vez que se documenta esta palabra es en el siglo XIII, en el libro de los Juegos de Alfonso X el Sabio. Y además pertenece al neoárabe, y todo aquí, todo cuadra, ¿no? Pero cuando aparece esa palabra por primera vez no es una prenda de vestir, es un tipo de juegos que luego vi la descripción en el libro de Alfonso X y lo he buscado en internet y existe curiosamente, ¿no? Bueno, aparece eso, la palabra, pero designando otra cosa, designando un juego. Y luego Corrientes nos la nombra como eso, como un tipo de saya mujeril. Como les decía, la descripción más interesante nos la da Berni.
Dice que es un traje de gala muy rico y vistoso, que los cristianos españoles tomaron de los moros. Era de corte muy sencillo, lo cual era propio de los trajes moros, holgado y abierto por delante de arriba abajo. Era corriente que las marlotas se abrochasen con una fila de botones en la delantera. Las mangas podían ser de varios tipos. Si el corte era de gran simplicidad, las guarniciones eran riquísimas. Consistían en bordados de hilo de oro o de plata, tiras trepadas, punteadas de seda, lazos, caireles y flecos. Pero también las guarniciones se concentraban principalmente en las mangas, pero también se ponían en delanteros y ruedos. Como era propio de las prendas moriscas en general, las marlotas se hacían a veces con tela de 2 colores, combinándolas mitad y mitad a nesgas y a jirones. Había marlotas hasta media pierna y marlotas hasta el suelo. Reyes, príncipes y nobles cristianos usaron la marlota morisca como traje de gala. Aquí vuelvo a meter otra vez otros 2 conceptos para mi trabajo. Uno, ya se ha nombrado aquí, los objetos hay que hacer hablar a los objetos. Esto me parece de un símbolo increíble, todo lo que se está diciendo aquí de esta prenda de vestir. Y lo otro lo ha dicho Laura sobre la transculturalidad, ¿no? Hoy diríamos que es una casi que apropiación cultural, que se usa mucho esto. Bueno, esta definición de Berni es muy buena síntesis de lo que podría haber sido una marlota. Es una descripción que cuando empiezas a contrastarlo con la documentación que manejamos, vemos que es bastante coherente. En cualquier caso, quiero que se fijen en esa perspectiva que ya he señalado en la lectura, que es un traje cristiano. Ella ya dice que es cristiano. Yo me he centrado sobre todo en los inventarios de bienes moriscos y también en algunos testamentos de cartas de dotes y arras. Pero lo que ha sido especialmente relevante para mis resultados, digamos, lo que me ha dado un chip, es el poder entender que tiene, el valor que tiene, por un lado, la descripción de la prenda y, por otro, el concepto cultural, la conceptualización cultural. Esto que digo de hacer hablar al objeto, ¿no? Es decir, por un lado, acceder al máximo a encontrar la verdadera conexión entre la palabra y el objeto, como ya les decía, pero por otro lado, el valor de ese objeto en el contexto. Y bueno, en consecuencia, lo que me hizo hacer así, un documento editado por Juan Martínez Ruiz sobre ropas y ajuar de mudéjares granadinos de 1493, que es un año después de la toma de Granada, ¿no? En él se hace una síntesis, lo conocerán porque es muy conocido, de 4 casas musulmanas, justo ese año después de la toma de Granada. Vale, en ese documento aparecen unas exhaustivas descripciones de un buen número de marlotas, entre otras prendas. Y esas prendas son consideradas, vamos a decir, todas ellas moriscas. Incluso contrastando las descripciones del trabajo de Martínez Ruiz con otros documentos, incluyendo la obra de Ginés de Pérez de Hita, que en mi opinión para hay que leerla con un cierto cuidado, ¿no? Ya me encuentro algunas diferencias. Una de ellas es que cuando la usan los cristianos, atraídos por esas prendas de lujo moriscas, es una prenda de lujo, en efecto, y suele ser una prenda pesada, confeccionada con telas ricas, brocado, terciopelo, etc. Sin embargo, en los documentos, vamos a decir, más realistas de Juan Martínez Ruiz, básicamente son de paño, si acaso son de paño y algunas otras de seda, ¿no? Destacan botones, sí, y destacan adornos, pero tampoco con una profusión a destacar, ¿no? Esto es común porque pienso que los adornos de lujo vuelven a estar en las marlotas con las que los cristianos se disfrazaban de moros. Es que era lo que ocurría, se disfrazaban de moros, ¿no? En definitiva, lo que les voy a enseñar ahora, como ha dicho Elena, es un proyecto, es un boceto, es un proyecto de recuperación de cómo eran estas ropas llamadas moriscas. Un proyecto en curso y por eso les pido que lo observen como eso, como un boceto, en el que está basado en toda la documentación que he manejado hasta ahora para recuperar lo que era una marlota. Aquí
Le damos ya a marchar. Como verán, va cambiando, tendrían que percibir las texturas, todavía no se perciben, van cambiando los colores, los hay de seda, de paño, de terciopelo, por dentro tienen seda de otro color, están totalmente bordadas, como esta, por ejemplo, que va a aparecer ahora roja, que está lleno de dal en árabe, porque su amante se llamaba Darija o Darisha. Y cómo finalmente la marlota va quedando reducida a lo que han visto aquí. Bueno, lo que acaban de ver, como ya les digo, es una mínima expresión de esto. Faltan las texturas y falta parte de una información que dibuje mejor los resultados, ¿no? Que eso lo intentaremos hacer en futuros trabajos con esta y otras prendas de vestir. En el ejemplo concreto de la marlota resulta muy interesante y relevante su transformación en basquiña, que es lo que están viendo ahora en la imagen, que es un tipo de falda que actualmente en ciertas zonas de la península recibe el nombre de un tipo de falda, ¿no? Pero lo fantástico es que esa transformación ha quedado reflejada en la documentación, por ejemplo, en la dote que aporta una vecina de Illescas, a ver, sí, en 1551, o en la ropa que trae Isabel de Portugal en 1526. Se nos va diciendo cómo los cristianos van transformando las marlotas en otras prendas, ¿no? Las 3 marlotas del equipo de boda de la emperatriz se deshicieron en Castilla para hacer faldillas y basquiñas, o un faldillín basquina de escarlata guarnecida con terciopelo morado. Y más aún, en el patrón de marlota elaborado por Juan de Alserga se indica bien cómo realizar la transformación de una prenda en otra. Es el reciclado, la cultura del reciclado y el del rehacer. Bueno, pues haciendo un pequeño resumen, voy a ir terminando para ajustarme al tiempo, de lo que tenemos ahora, se puede decir que la palabra marlota tiene una historia fascinante. Nace griega, ese es su étimo, vive árabe y acaba sus días en un castellano hablado por los cristianos del siglo entre el XIV y el XVII-XVIII. Es más, se podría añadir que indisolublemente unida a esta palabra se encuentra la prenda de vestir que pudiéramos tomar como un símbolo absolutamente polisemántico, puesto que, por un lado, representaría la transculturalidad, el intercambio cultural y material que proliferó en la Edad Media peninsular, hasta acabar filtrándose en la construcción de una nueva identidad en la Edad Moderna. Pero por otro lado, y si tenemos en mente a la conocida marlota de Boabdil, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la representación triunfante de la unificación territorial llevado a cabo por los reyes católicos en la península ibérica. Y así es como la marlota queda como una pieza militar, entre las 20 que figuran en el Museo del Ejército, que al fin y al cabo es la de un rey moro derrotado el día de la toma o pérdida de Granada, según cómo se mire, el 2 de enero. Bueno, el 2 de enero de 1492, quiero decir, ¿no? Es que el 2 de enero también es mi cumpleaños, por eso nací unos años después. Bueno, aquí es donde nos conviene recordar esa idea que acabo de nombrar de lo viejo y de lo nuevo en la indumentaria, cuando en los albores del siglo XIV aparece el concepto de moda. Antes y después de eso, claro que la indumentaria siempre ha servido para distinguir el estrato social al que pertenece. Y en la franja cronológica en la que nos movemos, el estrato social está interseccionado por otros factores además del económico. Es decir, está el factor religioso, muy importante, o identitario, si lo quieren llamar, o si quieren lo llamamos alteridad. Y entre paréntesis, aunque estoy casi segura que también, el factor intersecciona el factor género. En este punto, mi trabajo entronca absolutamente
con el marco teórico que han planteado otros trabajos precedentes que a mí especialmente me han servido de gran ayuda, ¿no? Me refiero al de Javier Irigoyen, Moros vestidos como moros, indumentaria de distensión social y etnicidad en la España de los siglos XVI y XVII, y el elaborado por los aquí presentes, Borja Franco y Francisco Moreno, pintando al converso la imagen del morisco en la península ibérica. Entronca en esa idea que ellos plantean de la foto fija con la que miramos lo moro, ¿no? Lo morisco, y cómo eso se ha ido reforzando con la historiografía. Entronca en esa supuesta esencialización de la indumentaria apoyada con los diferentes decretos que hemos visto a lo largo de la historia, en los que se obliga a que cambien su indumentaria morisca, exótica, pero esto lo piden al mismo tiempo que las clases pudientes cristianas las utilizan para disfrazarse y jugar a sus juegos de clase alta de caña. Entronca cuando estos autores analizan el asunto desde otra perspectiva diferente hasta ahora. Y en definitiva se podría decir que sobre el asunto morisco ha habido, yo me atrevería a decir, aunque sea un presentismo histórico, una mirada absolutamente colonial, al estilo de lo que relata Albert Memmi en su relato de la colonialidad del Magreb, ¿no? Porque se les niega cualquier posibilidad de proceso, de integración o de evolución cultural, porque eso solamente estaba reservado a la sociedad cristiana, es decir, a lo que en aquel momento era, digamos, la población colonial, ¿no? El otro nunca participa del proceso histórico, en definitiva, y todo esto, como ha ocurrido en otros momentos, se refuerza incluyendo a las mujeres en ese cruce de caminos, ¿no? Ellas nos dicen, son más reacias al cambio, están más aferradas a las tradiciones, y como muestra de la escasa iconografía que tenemos, nos quedan a las que nos traen los viajeros, ¿no? Haciendo gala de ese exotismo, mientras que esto ocurre mientras que coetáneamente los niños nobles cristianos iban a ser retratados vistiendo a la morisca. Esto es para un poco reflexionar sobre ello. Y ahora sí que voy a acabar, quizás un poco abruptamente para cumplir con el tiempo, pero solo quiero destacar dos cuestiones nada más. Una, la necesidad de tener trabajos especializados, diccionarios de detalle, que me decía mi maestro y amigo Federico Corriente, hay que hacer diccionarios de detalle que aporten información precisa sobre la cultura material y que sea de estos diccionarios, de estos trabajos de detalle, de los que beba el de la Real Academia y no al revés. Y dos, que se podría decir que cada día, como ocurre con las lenguas, desaparecen significados de las palabras con las que nombramos nuestro patrimonio cultural y que eso es muy importante. Y de ahí probablemente el inconmensurable valor que tiene el salvaguardar la historia a través de esa cultura material que se va atesorando en los museos como por ejemplo este. Muchísimas gracias.